el número exacto. A ver, yo te lo doy. Nos lo ponemos a ver, ¿no? Pero espérate. Con el tiempo no tengo que poner en reloj o en qué. Tú lo ves. Pero ¿sabes lo que pasa? Si se te va, yo tengo que dar mi huella para que no se vaya. Ah, pues lo dejo aquí. Sí, entonces lo pasas en todo caso. Buenas noches y gracias por venir. Antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría hacer algunos agradecimientos, puesto que este es el último acto del ciclo durante este año. Hay un cambio, como sabéis, de dirección en Conde Duque y esperamos estar en febrero o en marzo de vuelta, con más actividades, pero que habrá un pequeño tiempo de descanso, que lo sepáis. Y quería agradecer tanto a los directores, los primeros, han pasado 3 directores a lo largo del ciclo, llevamos aquí 6 años, 86 actos, ya sabéis, siempre colindando con lo sutil. Quería agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento, a los sucesivos directores, saludar a la nueva directora, que en breve se incorporará al equipo, y también en especial a 3 personas, Carmen Palma, que ha sido la que ha ayudado con la prensa, con la manifestación de los encuentros continuamente, a los técnicos, por supuesto, y a Jesús Blanco, que es el que hace esas grabaciones que luego se ven en internet, ¿no? A estas 3 personas quería agradecer, y a Javier Redondo, que también en los principios ayudó mucho. Evidentemente un ciclo no se hace con una persona, yo soy el que lo presenta y el que lo idea, pero detrás hay trabajo desde los técnicos hasta, como podéis entender, todos los miembros de esta sala y del Centro Conde Duque, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos con nuestra invitada. Nuestra invitada en realidad se llama La Morada del Círculo en Flor. Ciruelo en Flor, perdón, es decir, Baika An, que es el nombre que tiene su sanga, La Morada del Ciruelo en Flor, y es maestra zen de la escuela Sambo Zen, con un linaje que ella recibe de Billy Jagger, al cual me imagino que algunos de vosotros habéis conocido. Venía, no sé si sigue viniendo, ahora nos contará España, pero que durante muchos años ha venido a España, monje benedictino, alemán como nuestra invitada, y vinculado a su vez a otros maestros como Yamada Rossi, como Yasutami Rossi, como Harada Rossi. La escuela Sambo Zen, de la que luego nos hablará, tiene la influencia de las 2 grandes corrientes del Zen, Rinzai y Soto, y nuestra invitada, Carmen Monske, es maestra de esta escuela desde 1998. En realidad ella se aproximó al Zen en esa edad que decía Platón, en la que nos empezamos a preguntar por las cosas trascendentes, que son los 40 años. Antes meditaba, como supongo que muchos de los presentes, pues un poco a tientas, pues leyendo esto, aquello, y practicando de algún modo la meditación sin tener un método y sin tener una escuela. Su gran descubrimiento pudo ser encontrar un día a Billy Jagger y a partir de ahí vincularse a él y recibir la cadena de maestría, por así decirlo, y recibir sus enseñanzas. Carmen imparte sus enseñanzas desde entonces, ha ido aprendiendo y trabaja, nos decía que me estaba contando que trabaja con el Koan, pero que trabaja con influencia Soto, trabaja con grupos pequeños, tiene un centro también fuera de Madrid, pero sobre todo trabaja en Madrid, tiene su actividad radicada en Madrid. Lo que vamos a hacer hoy es recibir su conferencia y posteriormente realizará una meditación que durará unos 10 o 15 minutos para pasar a un turno de preguntas donde podéis participar, ¿vale? Muchas gracias, buenas noches y adelante cuando quieras. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí y de ver a tanta gente y os agradezco haber venido a escucharme. Así que voy a comenzar ya con lo que he preparado para vosotros hoy. Comparar un poco lo que es Zen y contemplación cristiana. Entonces, debo deciros que las prácticas corrientes de la religión se dirigen a la razón, pero la razón es un instrumento incompleto para experimentar lo sutil que podemos llamar Dios.
solamente puede saber de Dios. Quien quiera experimentar a Dios tiene que ir más allá de los libros, más allá de los rituales, más allá de los símbolos y de todo concepto mental. Y por ello todas las religiones buscaban caminos que conducen hacia la experiencia del fondo, de lo sutil e inefable. La diferencia fundamental entre las religiones radica en sus enseñanzas y ritos, pero sus senderos esotéricos, místicos, llevan a la misma experiencia de la realidad última y ven en ella el sentido de la religión. Lo que ocurre es que la expresan luego de diferentes maneras, según su cultura y según la época. Así que todas las grandes religiones, tenemos el budismo, el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, todos tienen esos dos pilares, el pilar de la práctica exterior y el de la interior, la mística. Todas ellas han enseñado un camino esotérico cuyo fin consiste en conducir hacia la experiencia inefable de lo que enuncian sus sagradas escrituras. La espiritualidad esotérica está orientada a la conciencia vacía y pura. Los contenidos se consideran obstáculos. El Zen es el camino esotérico que ha surgido dentro del budismo. En el cristianismo es la contemplación la vía directa a la experiencia de Dios. Lo que en la terminología cristiana se llama unión mística. Y la meta de ambos caminos consiste en experimentar la unidad con la realidad última, con el fondo, a la que dan simplemente diferentes nombres, como pueden ser vacío, sunyata, Dios, fondo, lo absoluto, el Dharma, etc. Todos esos son conceptos, apuntan a lo mismo. Pero en el cristianismo, contrariamente a lo que ocurre en Oriente, el camino de la contemplación ha caído prácticamente en olvido, con muy pocas excepciones. Hay personas que comparan cristianismo y Zen, pero no se puede comparar una religión con un camino esotérico de otra religión. Lo que se puede comparar son los caminos esotéricos de las correspondientes religiones, como voy a hacer hoy con la contemplación cristiana y el Zen. Hoy día, como todos sabemos, nos encontramos en una época de secularización, es decir, el obrar que originariamente se le adjudicaba a Dios, se le adjudica hoy día bien al obrar humano o bien a causas cósmicas. La luz de la razón fue capaz de descubrir las causas internas de derechos y obligaciones. La colisión de la cosmovisión bíblica con la científica enseña que el lenguaje bíblico debe entenderse de forma simbólica y no histórica o científica. El esoterismo es un proceso de concienciación que se puede describir con el término de conciencia o mente. Y precisamente en este proceso, el ser humano secularizado de hoy descubre los caminos espirituales de Oriente, entre ellos especialmente el Zen. El Zen fue presentado por primera vez en Occidente en el año 1893 en Chicago, con motivo del primer Parlamento Mundial de las Religiones. Y desde entonces ha ido extendiéndose por Estados Unidos y a partir de los años 60 del siglo pasado también por Europa. El término Zen es la abreviatura de la palabra japonesa Zenna,
que procede de la palabra china chan, y a su vez tiene su raíz en la palabra sánscrita dhyana. Dhyana significa recogimiento del espíritu. Y ese recogimiento del espíritu lleva a un abismamiento donde ya no queda rastro de la mente dual, donde no queda objeto-sujeto. Quiere conducir más allá del mundo dual. Como ya he dicho, el Zen es el camino esotérico del budismo y es realmente su núcleo. Es el camino del abismamiento del budismo Mahayana y se remonta al encuentro del budismo con el taoísmo en los siglos 6 y 7 en China, aunque arranca del siglo 6 a.C., con Siddhartha Gautama. Era un príncipe que vivía en el norte de la India, lo que hoy día es Nepal, y ya después de su gran experiencia profunda se le conoce como Shakyamuni Buda. La palabra Buda quiere decir iluminado, despierto. Y todos somos Budas en el fondo, igual que todos estamos hechos a imagen de Dios. Bien, se cuenta que en una ocasión el Buda, Shakyamuni Buda, levantó una flor ante la asamblea, delante de la asamblea, girándola. Eso era su sermón ante gran audiencia. Nadie lo entendió. Creo que tampoco lo hubierais entendido vosotros si cojo una flor y la giro, ¿no? Pero uno de sus discípulos sí entendió. Se entiende más allá de la razón. Se llamaba Mahakasyapa y sonrió. Y Shakyamuni Buda se dio cuenta, cómo no, lo ha entendido. Y de esa forma se convirtió en el sucesor de Shakyamuni. Y así comenzó una larga tradición que no se basa en escritos y enseñanzas teóricas, sino en una relación directa de maestro a discípulo. El Zen es, pues, una transmisión al margen de toda doctrina que apunta directamente al corazón humano y que lleva o puede llevar al despertar, lo cual implica terminar con la ilusión de tener un yo separado de los demás. Y se aprende a vivir de un modo coherente con tal realización. Eso es lo más difícil y tarda la vida entera. Es más difícil que caer en la cuenta de lo no dual, de lo sutil. Pues desde entonces, desde ese episodio que estoy contando, Shakyamuni girando la flor, desde entonces en el Zen se transmite la verdad esencial de maestro a discípulo por vía directa de mente a mente. Claro, una vez verificada la autenticidad de la experiencia hacia honda del fondo por parte del discípulo, ¿no? Eso ocurrió en mi caso con Willigis Jäger, que ya me nombró en el año 94 como maestra Zen. Y ya antes me dio autorización para dar cursillos aquí, porque yo había terminado la formación oficial con él. Y luego me mandó a Hawái con un maestro occidental de la misma escuela, que procedía de la misma escuela, Aitken Roshi. He traducido 2 libros de él que aquí también tenemos a la venta. O sea que es
esa transmisión de maestro a discípulo, muy directa. Y luego he dicho que esa autenticidad tiene que darse, si no, no te nombran maestro. Nuestra escuela es muy exigente. Y entonces, el entonces abad de la escuela Sambo Zen, de la que procedo, me tuvo que examinar. ¿Cómo es un examen de esos? Bueno, pues parecido a lo que era el sermón de Shakyamuni, no me giraron la flor, pero es un trabajo de koan, entonces no es lo que te has estudiado y te preguntan cosas, no, es muy difícil de explicar a alguien que no conoce lo que es un koan, pero no voy a entrar en la materia porque no hay tanto tiempo. Son episodios que tienes que captar la realidad más allá de lo que se ve y se oye. Y entonces el maestro te capta y ve por dónde vas y no hay manera de engañar ahí, eso se ve. Un maestro capta a la persona y la profundidad de la experiencia de la persona se verifica luego también con más koan de esas historias que en algunos libros dicen que son como averiguaciones, y es muy erróneo, no tiene nada que ver, siempre apuntan a una realidad que no se percibe con los sentidos físicos. Bien, vuelvo a Shakyamuni, Buda, el despierto, que él quiso ayudar a las personas a despertar, a despertar del mundo ilusorio, el mundo donde vive la gran mayoría de la gente, por así decir, en la superficie. Quería que se dieran cuenta de que hay otra realidad, la que él descubrió. Descubrir que todos somos de naturaleza búdica, divina, pero eso se puede experimentar, porque si eso nos lo dicen y lo creemos o lo intuimos, no hace nada con nosotros, pero una vez que lo experimentamos ya supone una gran diferencia. El mundo donde no hemos el mundo ilusorio, por así decir, es el mundo que vemos con el ojo físico. El mundo real abarca otra dimensión, la sutil, la que únicamente se ve con el ojo espiritual, lo que comúnmente se conoce como el tercer ojo. Shakyamuni quiso ayudar a las personas a que cayeran en la cuenta de quiénes son realmente, de que encontraran por sí mismas las respuestas a las preguntas existenciales. Y esas preguntas pueden ser ¿quién soy yo? Para él fue la pregunta ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo si somos perfectos desde el principio, si tenemos naturaleza búdica? Hay quien se pregunta ¿por qué no soy realmente feliz? No me falta nada, tengo familia, tengo trabajo, dinero, posesiones, me falta algo. La vida superficial ya no me llena. Pues era un poco mi caso. Y entonces eso es lo que enseñó Shakyamuni mediante la práctica de sentarse en silencio, lo que conocemos como el zazen, hoy día lo que enseño yo. Entonces, digo lo que enseño yo, pero no hay ninguna enseñanza sobre el Zen. Y Zen no es ninguna religión. De ahí que no existe un Zen cristiano o un Zen budista. Por eso tampoco existen maestros Zen budistas.
sino únicamente maestros zen que son budistas o asimismo pueden ser cristianos o pueden ser laicos que no pertenecen a ninguna confesión, se consideran ateos, pero son en el fondo personas religiosas en el sentido de religión, quiere decir religar, o sea, están unidas a algo o algo en ellos busca algo. Así que da igual lo que se cree, en lo que se cree o en lo que no se cree. Desgraciadamente, tanto en Oriente como en Occidente hay maestros zen que están todavía muy anclados en sus correspondientes confesiones. Aunque el zen está íntimamente relacionado con el budismo, lo trasciende, como trasciende toda religión. Tanto el zen como cualquier otro camino esotérico auténtico, ya sea el yoga en el hinduismo, la cábala en el judaísmo, el sufismo en el islam o la contemplación cristiana, todos ellos llevan más allá de una comprensión superficial de la religión. Se trata de lo sutil, de Sophia perennis, de la sabiduría eterna que algún día se reconocerá como la meta auténtica de toda religión, como el corazón del mundo. Todos participamos del mismo corazón del mundo, no estamos separados. Así que en algún siglo las personas futuras serán despiertas. Personas que han caído en la cuenta de que no son con lo que se suelen identificar con su yo pequeño, su ego, sino que han experimentado su ser auténtico, el ser divino búdico. En ese sentido, el zen puede desempeñar un papel muy importante porque en su esencia es transconfesional. Yo creo que únicamente el zen desnudo tendrá éxito en Occidente. No creo que el budismo como tal ganará mucho terreno aquí en Occidente. En cambio, el zen sí. Ahora, tendrá que inculturizarse. Desaparecerán muchas cosas que a lo largo de los años se han ido desarrollando en Oriente como forma monástica, en los monasterios zen. Por ejemplo, el apego a las formas externas, como llevar hábitos, raparse la cabeza, comer de cuencos, etc. Eso parece una enfermedad de principiantes. En algunos grupos se les da mucha importancia, pero el zen desnudo es una corriente inmutable que cambiará su estructura exterior, como ya ocurrió en su día en China cuando se encontró con el taoísmo. En la práctica del zen hay tres formas fundamentales, que son, primero, la postura corporal, luego el enfoque a la respiración o a una palabra y la disposición interior. Esa última, desde luego, es la más difícil. En el siglo VI llegó el legendario monje Bodhidharma del sur de la India china. Aunque ya se conocía la práctica del Buda en China, ese Bodhidharma es considerado como el verdadero fundador del Zen. A su llegada fue recibido por el emperador Wu, budista convencido. Había mandado construir muchos templos, solía llevar un hábito tosco como lo llevaban los monjes, y en vez de vestir ropa lujosa como correspondía a un emperador, y en aquella época, en aquellos siglos, él llevaba pues un hábito tosco. Y llegó el Bodhidharma, ese monje de la India, y le dice: he fundado cientos de monasterios y templos. ¿Qué méritos he conseguido con ello? Ninguno, dijo Bodhidharma. Entonces el emperador preguntó: ¿cuál es el sentido último de la verdad sagrada?
La verdad sagrada significa la verdad última del budismo. Y Bodhidharma contestó, completamente vacío, nada sagrado. Creo que esa expresión, completamente vacío, nada sagrado, es la más acertada para designar la actitud interior en la práctica del zazen. Fuera todo pensamiento que llena nuestras cabezas. Fuera todo discurso sobre una verdad sagrada. En el Zen, todas esas cosas, ideas, deben quedar barridas de golpe. No sagrado, no profano, ni maravilloso, ni terrible, ni precioso, ni doloroso, ni justo, ni no justo. La realidad está libre de todos esos atributos. Las cosas son como son, sin ningún atributo. Nuestra mente primigenia, la naturaleza y la realidad desconocen las discriminaciones. Pero nuestro yo ha aprendido a distinguir, a comparar, a limitar de tal modo que el ser indiferenciado y sin enjuiciamientos nos resulta apenas accesible. Hace falta una larga práctica del Zen para sosegar nuestras mentes hasta el punto en que deje de valorar y que pueda ver con claridad por un breve momento, aunque fuera solo un instante, pero eso es un hito. El emperador Wu entonces preguntó al Bodhidharma, ¿quién eres tú? ¿Y qué crees que contestó Bodhidharma? No lo sé. Y eso es algo muy profundo. No lo sé. No dijo, soy monje, maestro, hijo de un rey del sur de la India. No, eso es identificarse con el pequeño yo, lo que se hace normalmente. No lo sé. El no lo sé del Bodhidharma difiere totalmente del estado mental en el que todo es vacuo y carece de importancia. En tal punto de vista equivocado no hay distinción entre viejo y joven, mujer y hombre, virtud y vicio. Ahí ocurre nada más que una parálisis. La liberación que trae consigo el caer en la cuenta del vacío que penetra todo, lleva consigo un gran sentido de responsabilidad para con el mundo y con los demás. Si no, sería un camino errado. El Zen nos quiere poner en contacto con lo absoluto en nosotros mismos, con nuestro fondo. Hacernos despertar a la realidad más allá de las apariencias visibles. Hacernos comprender nuestra naturaleza humana profunda, invisible, que no está separada de lo visible. Es unidad. Y en eso el Zen, desde luego, es universal. En el Zazen se practica un proceso de concienciación en el cual, debido a la actitud de abandono del yo a la mera atención, se experimentará un espacio que se abre en mí, el que yo soy, sin que reflexione sobre mí lo más mínimo. Expresándolo en términos bíblicos, significa Dios creó al hombre a su imagen. Así que la persona refleja a Dios tanto en su interior como en su figura exterior y puede realizar a Dios en ese reflejo. El hombre bíblico realizaba ese reflejo, esa imagen de Dios, sobre todo en el canto de alabanza de su Dios. Pero la persona secularizada de hoy día necesita una reformulación de esas expresiones bíblicas. Y las necesita en forma de expresiones de conciencia que hablan de Dios sin mencionar a Dios. La Iglesia hoy no nos suele ofrecer el camino místico que lleva a nuestro núcleo.
y además apenas tiene guías experimentados para ello. Eso no ha sido siempre así. De la antigüedad conocemos las prácticas de los padres del desierto. Ellos se pasaban horas y horas sentados encima de fardos de papiro en oración profunda, de silencio, de quietud, en la contemplación desnuda. En España tenemos a dos grandes figuras místicas, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, que conocían muy bien las dificultades y las dichas del camino interior y también las dificultades exteriores con la institución de la Iglesia, pues esa no ha estado nunca interesada en que las personas se desarrollaran hacia su libertad interior, porque en ese caso se escapan del dominio de su influencia. Eso no interesa. Llegar a donde llegaron tanto Juan de la Cruz como Teresa de Jesús, sin guías experimentados en este andar místico que les orientaran en los momentos difíciles, dando ánimo y dirección, requiere una estructura personal muy específica. Mi segundo maestro Zen, Robert Aitken Rossi, de Estados Unidos, de Hawái, donde he viajado durante muchos años después de haber terminado mi formación con Willigis Jäger, que me mandó con él, para que profundizara más, para que madurara yo más, y realmente me aportó mucho este hombre en el trabajo de los koan, que repetí. Pues él dijo que como mucho una persona entre 1 millón dispone de una estructura personal adecuada para alcanzar esos altísimos estados sin tener un guía conocedor de este camino. Hace poco me llegó una información de los obispos de España que condenaban las prácticas de meditación orientales. Creo que más de uno lo habrá recibido, alguien me lo mandó por mail, advirtiendo del peligro de quedarse en silencio. Pues para ellos supone un peligro encerrarse en uno mismo, alejarse del mundo. Pues es una auténtica pena que no saben de lo que hablan. Una auténtica pena. Un camino místico auténtico transforma a la persona. Esa persona abandonará con el tiempo, no así de un momento a otro, su egoísmo, aprenderá a tranquilizar la mente, estará de una manera nueva en el mundo. De eso se trata. De su interior brotará la actividad espontánea y el conocimiento intuitivo. Del silencio brota el amor en su sentido más amplio, la compasión y la sabiduría. El Papa Juan XXIII lo sabía muy bien y escribió en una encíclica que los fieles podrían aprovecharse las semillas de la verdad de otras culturas, refiriéndose sobre todo al ascetismo y a la meditación. Pues estos obispos creo que no leyeron esa encíclica. En Oriente, donde la religión no está institucionalizada como en Occidente, esto ha sido diferente y por ello se han podido cultivar los caminos espirituales a lo largo de los siglos hasta hoy día. Y ahí se ha mantenido viva la tradición espiritual de maestro a discípulo por vía directo, como ya he apuntado, ¿no? Como ocurre en el Zen, que es el camino que encontré yo de la mano de ese benedictino Willigis Jäger, que se formó con un maestro budista en el Japón. Muchos igual conocéis a Willigis Jäger por sus libros. Yo he traído casi todos de él al castellano y el que más fácil es de leer, no el más profundo, pero el más fácil y el que más ediciones ha tenido se llama La ola es el mar. Bueno, me gustaría citar aquí a ese maestro mío, Willigis Jäger, que escribe en su libro En busca del sentido de la vida, buenísimo el libro, lo siguiente.
La religión se puede comparar a una vidriera. Estará oscura mientras no sea iluminada por la luz desde atrás. Esa luz originaria no es visible, pero en la vidriera de la religión adquiere su estructura y se hace comprensible a las personas. Aunque la religión muchas veces tiende a fijar a sus seguidores en las estructuras de la vidriera, nunca deberíamos perder de vista el hecho de que la vidriera no es lo último, sino lo último es la luz que hay detrás. Quien ve detrás de todas las estructuras la luz de Dios habrá realizado el sentido y meta de la religión. El peligro consiste en que los símbolos e imágenes de Dios oscurecen más de lo que iluminan la verdad que deben aclarar. El camino del Zen nos puede llevar a ver esa luz que está detrás de las vidrieras, y entonces un cristiano entenderá su religión de una forma diferente, más profunda. Se le revelarán muchos textos que parecen tan oscuros en el Evangelio y que suelen explicarse en las homilías, por regla general, de forma moral en vez de forma espiritual mística. Se llegará a tener una visión amplia, profunda y diferente de la que se tenía anteriormente. Tomás de Aquino, que llegó a ver esa luz detrás de las vidrieras en la iglesia de Fossa Nova al final de su vida, dijo: todo lo que he escrito parece paja en comparación con lo que he visto y con lo que se me ha revelado. ¿Y qué vio? Completamente vacío, nada sagrado. Ahí se ve nada. Una nada que comprende todo. Como lo expresó Juan de la Cruz en su poesía más profunda, entréme donde no supe, toda ciencia trascendiendo. Eso no se puede estudiar en libros. Y si eso lo dijo Tomás de Aquino, bien, si queremos emprender el camino del Zen para alcanzar a ver la luz que ilumina las vidrieras, debemos saber que se trata de un camino riguroso, muy directo y efectivo. Se trata de sentarse quietamente con la columna recta, respirando regularmente por la nariz y sosegar la mente, amainar los pensamientos que nos bombardean constantemente y que nos llevan lejos de nuestro propio centro, de aquí para allá, como las hojas en el viento. Perdón. Esa forma de práctica, el zazen, es comparable a la contemplación cristiana como la describe Juan de la Cruz. Él dice que al principio hay que hacer un esfuerzo para mantenerse en estado de atención amorosa despierta, hasta que se llegue, mediante la constancia, a la madurez de la oración contemplativa. En cuanto queden callados el entendimiento, la fantasía, la memoria, la voluntad, empieza el camino de la contemplación. Dice textualmente en su libro Subida del Monte Carmelo. En el Zen, aparte de la práctica del zazen, o sea, sentarse quietamente como acabo de describir, siempre ha sido fundamental el acompañamiento personal por parte de un maestro Zen experimentado y autorizado, y también escuchar sus charlas. Esas charlas no tratan de filosofías, sino son la manifestación del mundo real visto por una persona que ha despertado a la dimensión esencial, a la visión mística de la realidad, que está más allá de lo que se percibe con los sentidos. El camino del Zen nos conduce a través de la nada, del vacío hacia el todo.
Solo hay esas dos verdades, nada y todo. Tan solo podemos honrar el todo divino al quedar reducidos a la nada. Y en ese mismo instante el todo llenará esa nada. Es esa nada. Juan de la Cruz habla también de las 7 nadas en su camino espiritual y dice: en la cima, nada. Esa experiencia de la nada, del vacío, del corazón es el corazón del Zen. Desemboca en la experiencia de unidad con todos y con cada uno de los seres y cosas. Esa toma de conciencia recibe su autentificación, es transmitida, por así decir, en la relación de maestro-discípulo, como lo he descrito. Y en eso, desde luego, se distingue de la contemplación, porque ahí no se conoce una relación y guía tales. Esa experiencia a la que se llega por medio del zazen no es ni un pensamiento, ni una filosofía, ni una religión. Es un hecho puro, un acontecimiento. Y por extraño que parezca, esa experiencia honda conlleva la fuerza de liberarnos de la agonía del sufrimiento en este mundo. No siendo esa experiencia una religión, sino un hecho puro, lo pueden practicar perfectamente los cristianos y conservar su fe. No hay ninguna razón que impida la coexistencia de cristianismo y zen. No hay que tener miedo. Los que tienen miedo es por desconocimiento. La experiencia de iluminación, satori en sánscrito, no puede comunicarse por medio de explicaciones o argumentaciones. Eso es imposible. Únicamente puede indicarse. Es un morir a sí mismo. Es soltar todos los apegos e ideologías. Es un caer en la cuenta. Esa experiencia debería estar en el corazón de toda religión auténtica. La palabra que apunta a esto en la terminología cristiana sería misterio. Mundo, hombre, todo surge del misterio, mora en el misterio, es misterio. Esa experiencia del vacío no es una experiencia de ausencia, de vacuidad, es al mismo tiempo la experiencia de plenitud y resurrección. Cuando uno no tiene un yo, el yo mismo es totalmente la realidad. Es una experiencia de no dualidad, sujeto y objeto se vuelven uno y experimentamos nuestro yo auténtico. Ese yo auténtico, nuestro ser, no puede verse, ni tocarse, ni oírse, de ahí que se relaciona con el vacío. Pero sus efectos son ilimitados y van acompañados de una paz interior muy grande. Y precisamente hoy, en nuestra época de secularización, podemos contribuir a la paz mundial al encontrar la paz interior y el sentido de la vida. Podemos desarrollar las profundidades y capas hondas en nosotros, donde predominan la intuición, la empatía, la contemplación, la sabiduría y la compasión. Es un desarrollo en el cual se vive y armoniza la unidad de cuerpo y mente. Esa transformación afectará no solamente al individuo que practica, sino afecta al mundo exterior, impregna lo que el científico Sheldrake denomina campo morfogenético. Según él, cada especie, tanto la humanidad como los animales, participan de un campo propio, inconsciente, que se ve afectado por nuestros aprendizajes. Eso es algo muy interesante, pero no voy a explanarme, que ya voy mal de tiempo, ¿no? Vuelvo a decir que la práctica del Zen, como la práctica de la contemplación, puede llevarnos al encuentro con la realidad última, al fluir en el espacio infinito de unidad. Se trata de la unidad con todo, con lo uno, obtenida a través de la experiencia de lo sutil.
Y esa experiencia la hizo el Buda y la hizo Jesús, y ambos se esforzaron en transmitirla a otras personas. Ellos vieron la misma luz que ilumina las vidrieras de diferentes colores. La expresaron de diferentes formas. Lógicamente, vivían en diferentes culturas y su religión era diferente. Utilizando la conocida metáfora de la ola y el mar, tenemos la ola, que significa el individuo, y el mar, lo uno, Dios, el vacío. En la experiencia de iluminación, el mar y la ola se experimentan como la misma agua. Experimentarse como agua de mar es caer en la cuenta de nuestra naturaleza auténtica, divina. Significa serenidad, alegría, una dicha inmensa, un amor sin límites que nos invade. Caer en la cuenta de nuestra naturaleza auténtica significa darse cuenta de que nada tiene sustancia, nada. No hay ningún yo, ninguna individualidad, las cosas son vacías. Del mismo modo que una cebolla consiste simplemente en diferentes capas. La pelamos, quitamos capa por capa y no queda nada. Lo mismo ocurre con nuestro yo en la experiencia auténtica del vacío, lo que se conoce en la terminología cristiana como unión mística. Conocerse a sí mismo en el Zen también se expresa así: vuélvete hacia tu interior, tú eres el Buda. Y en el cristianismo se dice: el reino de Dios está en ti. En el Zen, la persona aprende de la experiencia de iluminación a aceptar el prójimo tal cual es. Ve la misma agua del mar en el otro como en sí mismo, como no dos, es una agua, unidad. Según el pensamiento de secularización, todos los hombres son iguales, con todos los derechos que garantizan la dignidad humana. Somos diferentes por un lado, pero por otro, con el lado que no se ve, somos la misma agua del mar. Desgraciadamente, la tradición cristiana hoy día no responde a la sensibilidad contemporánea. El cambio en la Iglesia tiene que venir por la vía de la espiritualidad mística, si no quiere quedarse anquilosada. El Zen, practicado con constancia y fe, purifica y eleva a la más alta dimensión que pueda alcanzar el ser humano. Nos puede sacar de la insatisfacción con la situación global, con el poder materialista, con el individualismo agresivo que está actualmente amenazando la vida en la Tierra y que ha producido la alienación de nosotros mismos y de la naturaleza. Afortunadamente, debido a esa insatisfacción, cada vez más personas están a la búsqueda del silencio, que puede conducir hacia una transformación individual y, como consecuencia, global. Aquí dejo esa charla y he pensado que a ver si os puede interesar empezar a hacer un poco de silencio y vamos a hacer una cortita meditación sentados en vuestras butacas. No sé si es posible poner la columna recta, lo más recta posible y la cabeza recta. Entonces, por favor, poner las piernas, abrir las piernas a la altura de los hombros. ¿Me puedes quitar más luz? No. ¿Podemos bajar esta luz de aquí? Bueno, si no pueden. Sí. Colocamos las manos cómodamente encima de los muslos. Si tenéis muchos bolsos, a lo mejor podéis dejarlos, gracias, al lado o delante de vuestros pies.
os vais a relajar en los hombros y afianzar todo el peso del cuerpo en la pelvis. Sentid la pelvis encima del asiento, los pies encima del suelo, los ojos entreabiertos, desenfocados a una distancia cómoda delante de vosotros. Vais a inspirar y expirar por la nariz. Y vais a intentar notar en qué parte del cuerpo está respirando en mí. Más arriba del diafragma, más abajo, olla abdominal. Ahí está vuestra atención. No os vais a mover. Si viene un pensamiento, lo dejáis pasar y volved al punto donde notáis que expira en vosotros. Si viene un pensamiento, no importa, no correr detrás de él, volver al punto donde notáis que inspira y expira en vosotros. Es lógico que aparecen pensamientos, pero no corremos detrás de ellos. Volvemos al punto donde notamos que expira y expira en nosotros.
Volved con paciencia, sin enfadaros por los pensamientos, al punto donde respira en vosotros. Siempre volvemos con paciencia al punto donde notamos que respira en nosotros. Lo único que tiene importancia en este momento es percibir esa inspiración, esa expiración. Dejamos pasar esos pensamientos.
Siempre volvemos con paciencia, sin enfadarnos con nosotros mismos, a ese punto donde inspira en nosotros, expira en nosotros. No lo hacemos, ocurre. Nos entregamos a esa respiración. No controlamos. Nada tiene importancia en este momento que el inspirar, el expirar. Lentamente abrimos los ojos, movemos las manos, movemos un poquito el cuerpo. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Necesito si quieres. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Carmen, por tu presencia. Gracias a todos vosotros por haber venido a escucharme. Morada, el ciruelo en flor.